Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bueno, Macanudo, vamos a ir empezando entonces, si les parece bien. Vamos a arrancar Buenas con tardes. buenas tardes, ¿cómo va? Bien. ¿Usted? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de locaciones, a ver si hoy le podemos ir dando el cierre a esta parte. Habíamos quedado el otro día. Habíamos terminado lo que es el capítulo de mejoras y demás. Ahora viene otro capítulo que tiene que ver con la cesión y sublocación. Los contratos se pueden tanto ceder como cualquier derecho o inclusive se pueden sublocar, o sea, alguien que tiene una locación puede hacer una sublocación, es decir, subalquilar a alguien el todo o una parte de eso. Acá es importante destacar lo siguiente, porque el código en el 1213 que habla de este tema, pero nosotros en líneas generales, en los inmuebles, salvo que expresamente se indique o que se acuerde eso, normalmente nosotros prohibimos la sublocación. ¿Por qué? Porque nosotros contratamos para una determinada persona y bajo un determinado perfil. Ahora, cuando hay sublocación, ya entran a jugar otros actores, como es el sublocador. Y normalmente en los inmuebles, salvo que sea, por ejemplo, algún inmueble importante donde adentro puede haber más de un local, puede ser alguien que alquile algo grande y después termine haciendo algunos locales adentro, tipo ferias y demás, que puedan hacer sublocaciones. Pero eso tiene que estar puntualmente determinado en el local, en el contrato. En líneas generales, la sublocación está prohibida contractualmente, porque ustedes lo van a ver en todos los contratos, en todos los modelos, que la sublocación está prohibida, porque implica también tener menores conflictos. Si yo tengo sublocadores que tienen a su vez derechos, entonces puede generarse un conflicto importante. Sobre todo si lo estimamos en el tema vivienda, ¿no es cierto? El tema comercial por ahí va a manejar, pero el tema vivienda es muy complicado cuando hay sublocadores. Entonces, en líneas generales, en los contratos los vamos a prohibir. A veces nosotros en el contrato le ponemos que está prohibido ceder o subalquilar. Ahora, el último párrafo del 1213 dice que la prohibición contractual de ceder implica la de sublocar y viceversa. Se considera cesión a la sublocación de toda cosa. O sea, el término ceder ya es cuando uno dice está prohibido ceder total o parcialmente la locación, ahí estamos diciendo implícitamente, y el código así lo ha interpretado, que también está prohibida la facultad de sublocar. A la inversa, si está permitido ceder, se entiende que está permitido sublocar. Y no es menor la diferencia. Si está permitido ceder el contrato, se entiende que está permitido también hacer sublocación. El sublocador y el sublocatario tienen un capítulo especial. Yo no me voy a detener en esto porque son cuestiones que no las vemos
permanentemente. Igual ustedes lo tienen acá, está comentado cada uno de los artículos y lo pueden ver. A mí siempre me gusta detenerme en cuestiones mucho más prácticas y cotidianas. Esto de la sublocación o sea, no es habitual. Lo habitual es la locación hacia persona determinada o hacia tanto persona humana como jurídica determinada y para que desarrolle una actividad que, como veíamos también nosotros la otra vez, en la clase anterior, veíamos que tampoco se pueden alterar las cuestiones del uso para el cual el inmueble se alquiló, en el caso que estamos hablando precisamente de inmuebles. Entonces, nosotros en los contratos vamos a tener la prohibición de variar destino. Esto siempre lo vamos a tener en los contratos. Y la prohibición de ceder. Cuando decimos la prohibición de ceder, nos queda claro que también implica la prohibición de sublocar. Estos son dos cosas que siempre ustedes las van a ver en el contrato, las van a ver en todos los contratos. Entonces, si después hay un negocio en particular que implica esto, se estudiará un contrato en particular con distintas cláusulas que debe contener ese contrato. Nosotros no podemos hacer el mismo contrato. Miren, cada contrato, por eso siempre está la discusión si son contratos de adhesión o no son contratos de adhesión. Nosotros tenemos un modelo de contrato, una forma de contrato, que como yo le decía con el boleto, está hecho por alguien. En el boleto, el modelo que ustedes tienen o está hecho por mí, entonces le puede gustar más, le puede gustar menos, puede cambiar una cosa, puede cambiar otra, porque todos los negocios son distintos. Y en las locaciones también hay un modelo, pero ese modelo no quiere decir que nosotros lo tengamos que seguir taxativamente. Le vamos cambiando cosas, le podemos cambiar terminología, porque no todas las locaciones también son iguales. Hay distintas formas, hay distintas formas de pago, hay distintas formas de determinar las locaciones. Bueno, todo eso que fija en el contrato es cada contrato en forma particular. Entonces, si bien muchas veces agarramos el mismo modelo, pero siempre hay que ir viendo que, cada contrato tenga su particularidad. Ahora vamos a hablar de la extinción de la cosa y después vamos a hablar de la continuación de la locación concluida, que son dos temas muy interesantes, sobre todo el otro que viene amañado con otros artículos. 1207. Son modos especiales de extinción de la locación. El cumplimiento del plazo convenido o requerimiento de 1218, que lo vamos a ver, y la resolución anticipada. Muy bien, estas son las dos formas de extinción. Las dos formas son, se termina el contrato de extinción, o sea, de la finalización, es por finalizar el plazo de la locación o por la resolución anticipada de esa relación locativa. Esas son las dos formas que hay. En líneas generales. Después vamos a ver que hay formas para el locador y para el locatario. Ahora, fíjense, nosotros vamos a leer el 1218, que es un artículo muy interesante. Yo después les voy a mandar un trabajito que tengo sobre esto, aparte se los voy a mandar. Dice así: si vence el plazo convenido o plazo mínimo legal en ausencia de convención, fíjense que habla de plazo mínimo legal. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos que era de orden público el plazo mínimo legal? Acá refiere también al plazo mínimo legal. Y el locatario continúa en la tenencia de la cosa, no hay tácita reconducción
sino la continuación de la locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. La recepción de pago durante la continuación de la locación no altera lo dispuesto en el primer párrafo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importantísimo, porque después yo se lo voy a atar con otro artículo. Nosotros vemos muchas veces, cuando termina el contrato de locación, que dice, bueno, si yo pago un mes más, el siguiente mes tengo un nuevo contrato. Si yo continúo pagando, tengo un nuevo contrato. Supongamos hicimos un contrato por 3 años, yo pago y continúo el nuevo contrato. Tengo un nuevo contrato por 3 años más. No. Eso sería si hubiera tácita reconducción. ¿Qué quiere decir? La finalización de un contrato implica el inicio de otro y así continúa in eternum. A mí el código me dice, no, mire, no, pare. El contrato termina. El contrato termina. Ahora va más allá del código. Me dice, mire, si el locatario está en uso, puede continuar pagando. Y el locador recepcionando los alquileres hasta que uno de los dos días se termina. Hasta que uno de los dos días se termina. Yo le cobro un mes, le cobré 2, le cobré 3. Al cuarto mes le digo, listo, no sigue el contrato. No es que tire 36 meses más. Porque aparte acordémonos que hay otro artículo que vimos al principio que me dice que si hubiera una prórroga de contrato, o sea, al terminar decidimos prorrogarlo el contrato, lo tenemos que hacer por escrito. ¿De acuerdo cuando hablamos de las prórrogas, las modificaciones que tiene que ser por escrito? Si hubiera una prórroga, decir, che, vamos un año más. Bueno, hacemos una prórroga y se hace por escrito. Ahora, si el contrato termina en la fecha que termina. Mañana, 30 de septiembre, los contratos que tienen fecha de finalización el 30 de septiembre terminan el 30 de septiembre. Ahora, si después el propietario le cobra octubre, noviembre, ¿se lo puede cobrar? Se lo puede cobrar. ¿Le puede modificar el monto? Le puede modificar el monto. Pero el resto de las cláusulas de contrato siguen igual. El resto sigue igual. Hasta que uno de los dos se cansa. En febrero el propietario dice, che, manda notificación fehaciente y dice, a partir del 1 de marzo devolver la propiedad. Es legal. El código lo dice. ¿Tenemos entendido cómo está ahí? ¿Hay alguna duda de esto? Porque a veces los voy a atar con otro artículo. ¿Hay alguna duda de esto? ¿No? Bien. Ahora yo le dije que se lo voy a atar con otro artículo, porque les voy a leer un artículo y volvemos a lo que hablábamos siempre. Que uno cuando lee, porque si yo les leo este artículo solo acá, me quedo con una imagen, pero me quedo con una imagen incompleta. Porque el contrato de locación de inmuebles, fundamentalmente, que es donde lo actuamos nosotros, hay un tercero involucrado, que no es parte en el contrato. Porque las partes del contrato, como bien hemos dicho, son locador y locatario, nada más. Pero en el contrato aparece un tercero. ¿Quién es ese tercero que aparece en el contrato? El garante. El garante, el fiador. Es un tercero. No es parte en el contrato. Viene al contrato a garantizar que el locatario cumpla con sus obligaciones. Ahora hay otro artículo, que es el 1225, que me dice lo siguiente.
las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble local. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación, en una toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Volvemos al 30 de septiembre. Yo tengo un contrato que finaliza el 30 de septiembre. La obligación del fiador termina el 30 de septiembre. Me dice, excepto por la no restitución del inmueble. O sea, si a mí no me devuelve el locatario el inmueble el 30 de septiembre, el fiador va a continuar siendo fiador hasta que efectivamente a mí me devuelve el inmueble. Ahora también me dice, mire, no se puede extender la fianza antes, o sea, antes extiendo. Y me dice también que si no lo firma, en la prórroga, sea tácita o explícita, o en la ampliación de contrato, el fiador no va. No tiene responsabilidad si no acepta. ¿Cómo lo ato con el 1218? ¿Qué pasa? Y les pregunto, ¿con el fiador? Si el 30 de septiembre vence el contrato, el locatario se queda, no se hace una prórroga, y por el 1218 el propietario le sigue cobrando noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, ta. ¿Qué pasa con el fiador? Les pregunto a ustedes, ¿qué pasa con el fiador? A ver. ¿Cómo dijimos? ¿Termina el contrato? A mí el 1225 me dice que el fiador es hasta el último día de contrato, excepto hasta, si no lo devuelve el locatario, sigue el fiador para garantizar la devolución, hasta el momento de la devolución. Ahora me dice, mire, si hubo una prórroga tácita o explícita, pero el fiador no dio consentimiento, no tiene más obligaciones. Entonces yo le pregunto, ¿cómo lo ato con el otro? Yo le puedo seguir cobrando al tipo, ¿no es cierto? El 1218 me dice, mire, le puede seguir cobrando al tipo. Ahora, en algún momento alguno de los dos puede decir, bueno, hasta acá llegamos, locador o locatario, a partir de... Ahora, ese periodo, si yo no tengo una prórroga hecha, yo puedo seguir 2, 3, 4 meses, puedo seguir. Le puedo decir en cualquier momento al inquilino, ¿se terminó? Se terminó. El inquilino puede decir, ¿se terminó? Se terminó. Ahora, este me dice, mire, si usted hace eso, está bien, porque es legal. Ahora, el fiador, si no firma, no tiene responsabilidad. Entonces, tengamos cuidado con eso. Si alguien dice, me voy a quedar 3 meses más en la propiedad, me voy a quedar 3 meses más en la propiedad, hay que hacer una extensión. Y tiene que firmar el fiador. Porque si no, yo tendré una extensión así, que no es una prórroga, es una continuación de la locación, pero no voy a tener fiador. Muchas veces, el inquilino te dice, mira, dame 30 días porque ya conseguí, me voy, después del contrato. Nosotros le cobramos el alquiler.
¿Qué pasa? Yo le cobré el alquiler, pero al momento que yo le cobré ese alquiler, esos supuestos 30 días más, yo estoy sin fiador. El contrato está sin fiador. Entonces, si alguien dice, che, te voy a pagar 30 días más, y después me voy, macanudo, ¿cómo? Y esto, yo no se lo dije, sin recibo. Entonces, el fiador, al estar el locatario en posesión del inmueble, no haberlo restituido, no haber percibido alquiler, el fiador sigue. O se le dice al inquilino, bueno, cuando te vas me pagas el mes de alquiler. Entonces eso a mí me sigue porque el que está en falta, el que no me entrega es el locatario. Y el fiador continúa. De la otra manera, si yo le doy un recibo, se me cae el fiador. ¿Se entiende? Miren que esto es muy delicado. Es muy de lo cotidiano. El hecho de tener o no tener fiador. Y no es un dato menor, ¿eh? Tener o no tener garantía en el contrato. ¿Lo entendieron? ¿Les quedó claro cómo es esto? ¿Eh? ¿Les queda claro? En serio, cualquier cosa pregúntenme. ¿Eh? Pues miren que esto una es prórroga. delicado. Dale. Siempre digo hacer una prórroga. Si es 30 días, por eso digo, si es 30 días, Andrea, ¿sabes cuál es lo más práctico? Decirle, bueno, macanudo, cuando te vas, te cobro el alquiler y vemos el tema del depósito, vemos el tema de los servicios y demás. Te cobro el alquiler cuando te vas. Por el afán de cobrar el alquiler anticipado, yo estoy poniendo en riesgo que me quedo sin fiador. Entonces, lo conveniente es eso. Ahora, si no se va a quedar 30 días, se va a quedar 3, 4 meses, ahí sí hago una prórroga. Ajá. Y se la hago firmar al garante. Entonces, sí, ahí está todo y cierra bien. ¿Estamos, más o menos les quedó claro? Sí. Bárbaro. Bueno. La resolución del contrato, las partes pueden resolver el contrato bajo algunas condiciones. ¿El locador cuándo puede resolver el contrato? O sea, la resolución del contrato de manera unilateral es por incumplimiento. Entonces, el locador puede resolver el contrato, o sea, dejar sin efecto el contrato, fíjense, por cambio de destino o uso irregular, que es lo que hablamos hoy. Detecta el propietario un cambio de destino o un uso irregular, puede rescindir el contrato. Por falta de conservación de la cosa locada o su abandono. Alguien se fue, lo abandonó o está destruyendo el inmueble, se puede rescindir el contrato. Por falta de pago de la prestación dineraria convenida durante 2 periodos consecutivos. La falta de pago de 2 periodos consecutivos es causal de rescisión de contrato. Esas son las 3 causas. Y el locatario puede resolver por culpa del locador si la obligación de conservar la cosa con aptitud para el uso y goce convenido. ¿Qué es lo que veníamos hablando? Si el propietario no hace lo que tiene que hacer para conservar, para que el inquilino pueda usar y gozar la propiedad para el fin determinado, puede resolver el contrato. Puede rescindir el contrato. O por falta de conservación,
o la garantía de evicción o de vicios redimitorios, que es lo que hablábamos al principio, que son aquellos que se llaman los vicios ocultos. O sea, yo hice un contrato y me encuentro con cosas que no estaban a la vista, que después impiden que yo tenga un normal uso y goce de la cosa, se puede resolver también el contrato. Ahora vamos a, ojo con esto, ¿no? Las causales no operan de pleno derecho. Quiere decir, nosotros cuando en el contrato a veces le ponemos que esto es pleno derecho, puedo usar rescinde contrato, no operan de pleno derecho. Hay que intimar, hay que comunicar, no es automáticamente que el tipo se va, hay que comunicar. Ahora tenemos la resolución anticipada. La resolución anticipada es facultad exclusiva y excluyente del locatario. El locador no puede resolver anticipadamente el contrato, salvo las cosas que dijimos hoy, porque el inquilino se fue, porque cambió el destino de la cosa, porque hizo una cesión que no estaba permitida o porque no pagó. Pero sin causal, el locador no puede rescindir el contrato. Sí lo puede hacer incausadamente el locatario. Ahora, para eso tiene algunas condiciones para poder resolver el contrato. Y vamos a las cuales. Que dice así, en 1221. El contrato de locación puede ser resuelto anticipadamente por el locatario si han transcurrido 6 meses de contrato, primera condición, 6 meses, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos 1 mes de anticipación. 6 meses y le tengo que avisar por lo menos 1 mes antes. Si hace uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la regulación locativa, debe abonar al locador en concepto de indemnización la suma equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble y la de 1 mes si la opción se ejercita transcurrido dicho plazo. Acá tenemos entonces, ¿el locatario puede rescindir el contrato? Puede rescindir. ¿De qué manera? Después de los 6 meses, avisando con 1 mes de anticipación. Dentro del año, de esos 6 meses al año, paga 1 mes y medio de indemnización. Y si lo hace después del año, paga 1 mes de indemnización. Ahora, esto es en líneas generales. Pero en los inmuebles destinados a vivienda, que es lo que veníamos diciendo, fíjense, como siempre la vivienda tiene otra prerrogativa. Cuando la notificación al locador se realice con una anticipación de 3 meses o más, transcurridos al menos 6 meses de contrato, no corresponde el pago de indemnización alguna por dicho concepto. O sea, cuando se trata de vivienda y avisa con 3 meses de anticipación o más de 3 meses de anticipación, no se le cobra indemnización. Entonces tenemos en los contratos generales de inmuebles, 6 meses es periodo mínimo. Después de esos 6 meses avisando, o sea, tiene que transcurrir 6 meses. Quiere decir que si yo le aviso al mes 5, al mes 6 puedo rescindir el contrato, ¿cierto? Cumplí 6 meses, puedo rescindir el contrato. Si lo rescindo entre los 6 meses y el año, se paga 1 mes y medio de indemnización. Si lo rescindo después del año, se pagan 1 mes de indemnización. Ahora, si es vivienda y avisa con 3 meses de anticipación o más, no paga indemnización.
O sea, alguien que a los 3 meses de contrato me avisa, al 6º mes se puede ir sin pagar indemnización. No es después de 6, 3 más, no. 6. Renovación de contrato. Acá tenemos otro tema de los contratos de vivienda. En los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes podrá convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. O sea, en los contratos de vivienda, acá el código está diciendo que dentro de los 3 últimos meses las partes se tienen que sentar a negociar la renovación de contrato. Ahora no lo está obligando a decir renueve. Acá dice, bueno, mire, si no se ponen de acuerdo, el locatario tiene la opción de rescindir anticipadamente y no pagar indemnización. Ahora, también estamos en un periodo inflacionario, pero esto es conveniente. Siempre es conveniente que nosotros, de hecho en la práctica lo hacemos, tratar de hablar con suficiente anticipación lo que van a ser las renovaciones de los contratos. Siempre aprovechemos esto, pero hagámoslo de práctica 2 meses antes o 3, como dice el código, de tratar de convenir las condiciones de la renovación. ¿Saben por qué? Porque como no hay mucho, prácticamente hoy no hay muchos inmuebles, la persona que está en el inmueble, le tenemos que dar una certeza, una cierta certidumbre de qué va a pasar con la renovación del contrato. Entonces, por eso hay este plazo de 3 meses que hay que cumplir. Ahora viene la intimación de pago y desalojo. Este es un tema interesante también. Si el destino es habitacional, previamente a la demanda de desalojo por falta en pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando para ello un plazo que nunca debe ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar del pago. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tendrá por válida, aun si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a mí. Ahora fíjense, acá tenemos 2 cosas. Primero, 10 días. Siempre, por más que sea para vivienda o para lo que sea, siempre las intimaciones de pago son por 10 días corridos. Intimamos por 10 días corridos. Dice notificación fehaciente. Nosotros dijimos que por el 75 íbamos a fijar un correo electrónico. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Esa notificación hecha al correo electrónico cumple con esta formalidad. Es válida. Y me dice, mire, así se le entregue o así no lo reciba. Igual la notificación está hecha. Pues nosotros le mandamos el mail, lo metió en el spam, no lo leyó, no le dio pelota o lo que sea, está la notificación hecha. Yo mando la notificación, imprimo el mail y lo guardo. Eso ya es prueba de la notificación que hice. Si lo recibió o no lo recibió, es otro cantar. El código me dice a mí que yo con eso cumplí. 10 días. Ahora, ¿qué me dice? Monto y lugar de pago. Hay que sacar bien el monto que se reclama.
A ese monto se le agregan los intereses, se le agrega todo. Y el lugar de pago. Y si en nuestra oficina, ¿yo saben lo que le pongo? Los días y horas de pago. ¿Por qué? Porque si yo abro la oficina de 9 a 12 y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, si yo no le pongo nada del tipo, y abro de lunes a viernes. Tipo, no, yo ya fui yo fui a pagar y no encontré a nadie. Y fui el sábado a las 10 de la mañana. Y pues yo el sábado tengo la oficina cerrada. Y yo no lo sé. Yo me presenté a pagar. Entonces, los alquileres deberán pagarse en la oficina inmobiliaria de la martillera fulana de tal, en calle tal, número tal, los días, lunes a viernes, de 9 a 12. Listo, porque yo puedo llegar a cobrar los alquileres nada más que en la mañana. De 9 a 12, o de 9 a 12 y de 15 a 19. Le voy a poner bien el lugar de pago, hasta el horario que tiene que hacer el pago. Y le voy a hacer una liquidación. Alquileres tanto, intereses según contrato tanto. Tiene que estar el monto, tiene que estar el lugar de pago y tiene que ser 10 días hábiles. 10 días corridos, perdón. 10 días corridos. ¿Lo entendemos? ¿Quedó bien claro? Ahora fíjense lo que dice. Cumplido el plazo previsto en el primer párrafo de este artículo o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario deberá restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador podría iniciar la acción judicial de desalojo, la que deberá sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción. Y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado que establezcan sus leyes procesales o especiales. Entonces me dice, realizada la intimación, esos 10 días, no paga, o en el caso que el contrato se termine y no devuelve el inmueble, el propietario ya se encuentra habilitado a iniciar el desalojo. Ahora, esto me trae a otra cosa también, como hablábamos hoy. Cuando termina el contrato, yo no llegué a ningún acuerdo, ¿vale? Se lo intima a que restituya el inmueble. De la misma manera, se le manda un mail, habiendo finalizado el contrato, deberá restituir el inmueble en los términos acordados, bajo apercibimiento e iniciar acciones legales por desalojo. Cuando nosotros intimamos pago o cualquiera de estas cuestiones, intimamos al inquilino e intimamos al fiador. Intimamos a los dos, al locatario y al fiador. Y lo hacemos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque si yo no intimo el pago al fiador, que es el codeudor, después lo tengo que intimar. Entonces, pasaron 10 días, no me pagó el inquilino. ¿Qué hago? Ahora no. Yo los intimo a los dos a la vez. Que los dos sepan. Que los dos estén intimados. Primero porque me gano 10 días. Y segundo porque ya lo voy advirtiendo al fiador. Escúcheme, el tipo este no paga. Usted es el responsable de pagar. Lo intimo a que me pague. Los intimo a los dos. Para que, a ver quién va a pagar. O lo voy a desalojar porque terminó el contrato. Lo intimo al fiador también. Porque a mí el código me dice que en caso de que no se vaya, el fiador también es responsable. ¿Entendemos cómo viene esto? Y me dice el procedimiento más abreviado. Acuérdense de eso, procedimiento más abreviado. Que después lo vamos a ver cómo lo atamos nosotros en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el código agregó esta parte, que muchos lo vamos a encontrar muchas veces con esta situación que yo les describo ahora, muchas veces se van a encontrar ustedes con esta situación. ¿Qué dice? En ningún caso
el locador podrá negarse a recibir la llave del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. Ahora a mí me dice, mire, usted la llave la tiene que recibir al locador. No, pero la casa está hecha pelota. No importa. Usted recíbalo, usted tiene obligación de recibir la llave y después haga un acta de constatación, saque foto y haga el reclamo que haga su derecho. Pero no puede negarse a recibir la llave. Le digo porque esto les va a pasar. Porque va a haber un propietario que va a decir, no le recibo la llave hasta tanto. No, hasta tanto nada. Hasta tanto nada. Hay que recibir la llave. Y después hacer el reclamo y eventualmente hacer el juicio. Pero nunca se puede negar al locador a recibir la llave. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué dice? En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efecto de que se le reciba la llave del inmueble, este podrá realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costos a cargo del locador. O sea, no le quisiste recibir la llave, el tipo fue, la consignó judicialmente y encima tiene que pagar las costas que le va a llevar la consignación y pagarle al abogado los honorarios. Sigue, va a perder más todavía, porque sigue perdiendo. En ningún caso se deberán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de notificación fehaciente realizada al locador a efecto de que reciba la llave del inmueble, siempre que el locatario efectúa la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiera iniciado después del vencimiento del plazo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que si no recibe la llave y la consigna judicialmente, a partir de que le consignó la llave, de que dejó la llave, no hay más alquileres, no hay más multas, no hay más recargo y no hay nada. Ahora, esto es aplicable únicamente al destino habitacional. Todo esto que hablamos de la entrega de las llaves, la consignación de la llave, y es únicamente para el destino habitacional. Y fíjense que es una cláusula imperativa, o sea, lo que hablamos, ¿se acuerdan cuando hablamos de orden público? Bueno, acá es imperativa, porque dice, en ningún caso podrá negarse. O sea, no le da la alternativa. Mira, te puede negar, más o menos el volumen un rato, después te vas y te da la llave. No puede negarse, dice. Es imperativa la cláusula. Y cuando las cláusulas son imperativas, o las cláusulas son de orden público, son obligatorias, no hay convención en contrario, como hablamos ya otras veces. Cuando a mí el código me dice, plazo mínimo 36 meses, listo. Mínimo, no hay convención en contrario. Acá me dice, el tipo no se puede negar a recibir la llave. No puede. Por más que pero nosotros acordamos que si no me entregaba la llave, el inmueble en condiciones, las películas. Es imperativo, la llave no se puede negar a recibirla. Entonces, en un contrato, yo esto se lo digo porque lo veo en los contratos. A veces pone el contrato que el locador se reserva la facultad de no recibir la llave si el inmueble no está en las condiciones, las películas. Es obligación recibir la llave. Entonces, porque el propietario dice, ponele eso en el contrato, ponele eso, porque yo lo vi, que lo hizo el doctor Garqueta allá en el coso, le pone eso en el contrato. Y bueno, lo pondrá el doctor Garqueta, pero esto es ilegal. Y no sirve. No lo pongan. Nosotros tenemos que marcarle, porque esto es una tendencia que yo veo, y a veces lo hablamos con muchos. La tendencia es que nosotros hacemos lo que quieren los propietarios.
por tener una casa más en alquiler. O sea, no, pero el propietario, viste, quiere que le ponga esto. Y el propietario, sí, pero el propietario después, te va a decir, vos me hiciste la cagada. Yo no le recibo la llave a un tipo. No, porque el propietario me dijo que no recibirá la llave. Bueno, macanudo. Ahora, después, cuando el propietario se coma el juicio, pague al abogado, viste, vos no me dijiste. Pasa eso. Vos no me dijiste. Entonces yo al propietario le decía, vos tenés que recibir la llave. No quiero, problema tuyo, anda. Yo le digo al inquilino, toma, notificarlo al propietario a tal lado. Listo. Entonces que sea responsable él. Yo como profesional no me puedo ser responsable. Yo no me puedo ser responsable como profesional de incumplir una ley que es obligatoria. ¿Nos quedó claro como el tema de la llave, las intimaciones y todo eso? ¿Más o menos nos quedó claro? Bueno. Después, la mejora suntuaria, eso véanlo ustedes. Entonces, lo que yo les quería comentar es, después vamos a ver las regulaciones complementarias, pero yo quería pasar a una. Hay dos cosas más que les quería decir, dos o tres cositas más antes de hoy va a ser de 1 hora la charla. En la locación, cuando hay conflictos, intimaciones o demás, está la mediación previa judicial. Hay una instancia de mediación. ¿Por qué? Porque muchas veces el propietario va a decir, y le inicia juicio, sí, pero previo al juicio hay siempre una instancia de mediación, que es judicial, una instancia de mediación judicial, donde se tratan de resolver los conflictos. Acuérdense que siempre hay una etapa de mediación. Y dos cosas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Nosotros muchas veces, hoy ha caído un poquito más en desuso, pero el tema de el fiador que propietario, ¿no es cierto? Garantía propietaria. Muy bien, garantía, porque tengo un inmueble. Ojo al piojo. Les voy a leer algo. Ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires. Esta no la tienen mucho, ¿eh? Está en el libro, en el ebook, pero muchos no la recuerdan, no la conocen. Ustedes, acuérdense de esta ley. La ley declara inembargable e inejecutable el inmueble destinado a vivienda permanente pertenecientes a personas físicas que carezcan de otros. Quiere decir que si una persona tiene una sola vivienda y esa vivienda está destinada, y ese inmueble está destinado a vivienda permanente, es inembargable. Inembargable. Ahora, esta ley también dice que también puede renunciar el propietario, cuando asume como fiador, puede renunciar al derecho ese, de que su vivienda se declare inembargable o inejecutable. Puede renunciar a eso. Yo ahí les agrego una cláusula de cómo sería la renuncia a ese derecho. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué hago yo? Cuando es vivienda única del garante, sinceramente, no lo tome. Primero, porque también tiene, acuérdense, cuando hablamos de compraventa, que tiene que firmar el cónyuge o el conviviente
que esté ocupando esa vivienda familiar. Entonces, no solo firma, no, yo tengo la escritura acá, bueno, pero tiene que firmar el conviviente también. ¿Y saben qué? Es para problemas. Por más que le pongamos la cláusula que renuncia a la invariante. ¿Ustedes saben cuántos jueces ordenan la ejecución, la subasta de un inmueble, de una familia que lo puso en garantía por un alquiler? Muy difícil. Prácticamente imposible. Entonces, es preferible que el fiador sea con recibo de sueldo, sea con algo que sea más práctico de cobrar. Pero, y si tiene, lógicamente, si viene un tiempo y dice, mira, acá tengo 5 escrituras, bueno, vení para acá, dame cualquiera menos la de donde vos vivís, ahí sí lo hago percha, no hay problema, porque el tipo tiene 5. Ahora, si es la única casita piojosa que tiene para vivir, él, su mujer, el Bobby, la suegra y 14 hijos. ¿Usted se imagina que un juez va a dejar en la calle por una ejecución de una garantía de un contrato de alquiler al matrimonio, la abuela, el Bobby, los 14 hijos? Si usted encuentra en un juez en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que haga eso, tráiganlo que le hacemos una charla. Imposible. Entonces, hay que ir a lo práctico, chicas, hay que ir a lo práctico. Lo práctico es lo recibo del sueldo. Entonces, vos tenés un alquiler de 30 lucas. ¿Vos sabés que le podés embargar hasta cuánto? ¿Hasta cuánto se puede embargar el sueldo? ¿Saben ustedes? 30%. Bueno, mirá cómo saben, se habrá embargado el sueldo. 30%. Tengo un alquiler de cosas. Le calculo no un 30, un 20. Tengo un alquiler de 30 lucas y tráeme un recibo de 150. Tráeme 2 recibos de 100. 3 recibos de 70. Total, ¿dónde dice que yo tengo que poner un fiador? Puedo poner 1, 2, 3, 14, lo que quiera. Entonces es más fácil enchufar un embargo de sueldo, que inclusive se enchufa un embargo preventivo, y no ejecutar un inmueble que va a tardar 14 años para hacerlo. Eso es ser práctico. Entonces el cheque bien, la inmobiliaria me pide nada más que recibo de sueldo, me pide. Y encima queda bien, ¿viste? No, yo no hay inmueble, no, yo no pido inmueble, no hace falta, tenemos un recibo de sueldo. Claro, boludo, para mí es más fácil cobrar con eso que con inmueble. Y encima, por eso, encima, gratis quedamos bien. Somos buenos, porque le pedimos recibo de sueldo. El Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Yo, en los modelos de contrato que ustedes van a ver, por ahí los que van a ver, alguno debe ser un modelo mío, el que está acá es un modelo mío, le agrego una cláusula que dice que las partes se avienen a lo determinado el artículo 676 ter del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el 676 ter? Es lo que se llama desalojo inmediato, desocupación inmediata. ¿Qué es la desocupación inmediata? Yo puedo decirle al juez, propietario, me presento ante el juez y le digo, mire, señor juez, este tipo no me paga, desalójelo. Pido eso. Desalójelo inmediatamente. Sin hacer todo el procedimiento. El juez puede determinar el desalojo ese. Ahora va a ser una caución. Porque yo le digo, este tipo no me pago por 6 meses. Ahora después el tipo me lo desaloja y viene el tipo y dice, yo le había pagado, ¿qué tal no recibo? ¿Qué me está diciendo? Bueno, tiene que pagar el daño y perjuicio, más todo lo que sea. Entonces tiene que haber una caución, que normalmente es el mismo inmueble. Si yo hice una pelotudez, el inquilino va a hacer un juicio y se va a quedar con el inmueble, porque es la garantía. Ahora, que existe el procedimiento, existe. Y nosotros lo ponemos en el contrato, lo ponemos. Esto no se lo vamos a decir al inquilino, no, lo que le vamos a decir al inquilino únicamente es que exige el desalojo inmediato.
que en caso que no pague, el propietario le puede pedir el desalojo inmediato, porque acá lo dice la ley. De ahí a la práctica siempre va a haber un largo trecho. Bueno, llegamos hasta acá. Después vamos a analizar otra parte de la ley y vamos a ver un modelo de contrato de locación para cerrar el tema locaciones. De esa manera vamos a cerrar el tema locaciones y después nos queda creo que un par de clases más para ver 2 o 3 temitas prácticos y después haremos ustedes ármense todas las preguntas, todas las consultas que quieran hacer y en la última clase vamos a hacer un ida y vuelta con todas las preguntas que ustedes tengan. Bueno, como siempre, muchas gracias y nos estamos viendo el jueves que viene. Chao. Gracias. Hasta luego.